Bueno, yo lamento mucho de que Quito vaya de mal en peor. Creo que esa es una... Yo me acerqué porque este señor, que además era un hombre corpulento, casi le pega a la gente. Mm. Entonces yo me metí ahí y también casi me pega. ¿Usted puede decir que hay corrupción en el municipio? Bueno, nosotros hemos denunciado algunos casos de corrupción. De hecho, yo tengo que mencionar, en esta administración municipal existen dos informes de control. Por otro lado de la moneda, también Ujú, hay agentes de tránsito que coiman para no ujú. poner la sanción. Entonces, frente a ello tenemos que estaba Yamil Mawad, que creo que como alcalde fue un buen alcalde, ya como presidente, lastimosamente la otra cara de la moneda. ¿En desacuerdo con el alcalde o decisiones municipales que han habido? Sí, en varias oportunidades, pero también quiero ser muy claro, mi, yo no soy una persona yo no me considero una persona de oposición, me considero una persona crítica. Yo en varias oportunidades he apoyado las iniciativas de Pablo Muñoz. Ujú, Por ejemplo, cómo no apoyar de que se haya reducido la patente a $15. ujú. Estuve a favor de esa medida. Pero de la misma forma he sido muy crítico en temas como la compra de los 60 camiones trolebuses, no porque esté en desacuerdo con que se haya renovado la flota de 1995. Tras 30 años era necesario cambiar los trolebuses, Claro. pero estoy en desacuerdo con un proceso que se hizo fuera de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a través de famosos acuerdos internacionales que se Mm, constituyen una forma de evadir la ley y que producen perjuicios a la ciudad. Entonces, en esos temas he sido muy crítico. ya. ¿Y qué aprendizaje o lección le ha dejado estos desacuerdos? Yo creo que lo más importante es ser coherente. Eh, y eso es quizás uno de los valores que está más en desuso en la política, porque muchas personas tratan de estar al son del mejor postor y eso no está bien. No Ujú, está bien que nosotros privilegiemos nuestra relación, ya sea con el alcalde, porque hay personas que son incondicionales de Pablo Menos. Hay ujú, personas que son incondicionales del gobierno nacional. claro. Entonces, uno lo que tiene que hacer es velar por los intereses de la ciudad y sobre todo de las personas más vulnerables de nuestra sociedad, como son los adultos mayores. Claro. Sabemos que Quito tiene eh, obras gigantes, como el metro, ¿no? ¿Usted cree que se está gestionando bien eso? Nosotros hemos sido críticos también en el Metro de Quito. El Metro de Quito es la obra de infraestructura más grande de la ciudad y del país. El Metro de Quito nos costó 2.100 millones de dólares. No hay otra obra de estas características a nivel nacional. Coca-Cola Sinclair va a una cifra más o menos similar. El Metro de Quito es una inversión de 2.100 millones de dólares. El Metro de Quito ha ayudado a transformar la movilidad, ciertamente ha ayudado a transformar la movilidad, pero el Metro de Quito primero no es la solución a todos los problemas de movilidad, porque seguimos, pese a que el Metro de Quito ya cumplió más de 2 años de funcionamiento, seguimos viviendo problemas del caos en la ciudad de Quito, sobre todo en la superficie. Entonces ahí va un primer elemento. Para eso había que iniciar una serie de acciones que son de carácter complementario y que no las han hecho. Una de ellas es la integración física, operacional y tarifaria del Metro de Quito con los subsistemas de transporte municipales, Ecovía, Trolebús, Metrobús, Q, alimentadores. También pasa por integrarse con el transporte de operadoras privadas y de esa forma fortalecer un nuevo modelo de gestión que transforme la movilidad sobre la superficie. Hoy, más allá del Metro de Quito, seguimos movilizándonos como si fuéramos saco de papas en los buses de la ciudad. Sí, Esa es la colgado, realidad. literal. Entonces, el Metro de Quito es una medida. Nuevamente, fíjese, nuevamente, es una medida importante, positiva, pero eso no resuelve los problemas de movilidad de la ciudad. Claro. Necesitamos que venga acompañado de otras acciones. Y luego, el otro tema en el cual he sido muy crítico es que el Metro de Quito necesita mantenimiento. Si nos enorgullece tanto el Metro de Quito, debemos garantizar que el Metro de Quito funcione bien, que el Metro de Quito no presente problemas. Ujú. Y
evidentemente necesitamos que exista mantenimiento. Claro. Lastimosamente, hasta el día de hoy, no tenemos la totalidad de contratos de mantenimiento preventivo correctivo. La última vez en que falló el principal contrato de mantenimiento preventivo que tiene que ver con infraestructura, superestructura, sistemas electromecánicos y sistemas de telecomunicaciones, el gerente ofreció de que íbamos a tener ese contrato suscrito para el mes de marzo. Ya nos encontramos en el mes de marzo. Esperemos que así sea. Esperemos que sí, que cumpla. Ya. En esto sí, por ejemplo, de lo del metro, para este 1 de abril están programado, ¿no? Que se una lo que es el trole, la ecovía y el metro a una tarjeta, ¿cierto? ¿Usted está de acuerdo con eso o tal vez se debería también integrar el resto de buses de no sé? Estoy de acuerdo. Sin embargo, el debe ser es que ya todo el Todo el transporte de Quito sistema. debería estar integrado. Ujú. Y yo les había mencionado, incluso hay ordenanzas, hay normativa que establecía que para el 9 de julio de 2024 tenía que ya estar lista esa integración. Ujú. Hoy recién, si es que se llega a cumplir este ofrecimiento de que el 1 de abril entraría en funcionamiento el sistema de recaudo, estaríamos ya con una demora y con una demora todavía parcial, porque todavía no nos dan fecha de cuándo se va a integrar todo el sistema de transporte. Ya. Entonces, ciertamente, estoy de acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo es con los tiempos. Ujú. Debió haber sido, ya debía estar integrado todo el sistema de transporte público. Queremos saber su opinión sobre el cambio que hubo en la Lizardo Ruiz del Sendero Seguro. Queremos saber su opinión, su perspectiva, si estuvo o no de acuerdo, qué le pareció. Sabemos que aquí las personas estuvieron en total desacuerdo o tal vez algunas sí. Entonces, queremos saber. Nosotros hemos tenido la posibilidad de reunirnos con varios vecinos porque primero, yo les comentaba como una anécdota, el parque de Cotocollao era una zona muy tranquila. Incluso mis papás, mi abuelita, que también vivían aquí en Cotocollao, ellos me comentaban de que antes Cotocollao era prácticamente un pueblito cerca de Quito, pero no estaba unido con Quito. Ujú. Entonces, es más, mi abuelita vivía también en la Diego de Vázquez y más o menos en la Manta, abajo del Ajá, el obelisco. obelisco. Ujú. Entonces ella me comentaba de que tomaban el bus más o menos en La Colón, que es donde terminaba Quito, y de ahí venían a Cotopaxi. Entonces Cotopaxi era una zona muy tranquila, muy residencial. Poco a poco, por distintas razones, comenzó a desbordarse el tema del comercio informal, Ujú. del trabajo autónomo. Y en ese contexto, pues es de conocimiento público de que esta zona prácticamente está fuera de control. Y el problema de descontrol comienza en el Parque de Cotocollao y avanza hasta la plaza, la Feria Libre de la La Feria. feria. Básicamente esa es la zona del problema. Ahora, en medio de ello surge una iniciativa que es la de los senderos seguros, que como concepto está muy bien, porque el sendero seguro lo que primero es un concepto que viene de México. Y el concepto de sendero seguro es que se convierta en un espacio de recuperación del espacio público en que la ciudadanía pueda transitar, pueda ciclear, pueda caminar en condiciones de seguridad. Que primero se encuentre una infraestructura que es amigable, que sea accesible, por ejemplo, a adultos mayores y que además exista condiciones de seguridad, presencia de Policía Nacional, presencia de agentes metropolitanos y con eso garantizar seguridad. Lastimosamente existe una idea equivocada de que porque se pinta una calle, automáticamente no es que exista seguridad. Ujú. Nuevamente, fíjense en ustedes, necesitamos respuestas integrales. Pintar una calle, intervenir en la zona está bien, pero tiene que venir acompañado de otros elementos. Por ejemplo, que se coloquen cámaras de videovigilancia, que exista presencia de la Policía Nacional, que exista presencia de la Agencia Metropolitana de Tránsito, de la Agencia Metropolitana de Control. Ahí vamos a garantizar un sendero seguro. Ahora,
al haber puesto un sendero de estas naturalezas en esta zona, lo que va a haber es un mayor bulevar para que sigan proliferando el trabajo autónomo, el comercio minorista. Ah, sí, porque Entonces ahí nos encontramos con un serio inconveniente. Y a eso, para rematar, yo no soy ingeniero civil, no soy arquitecto, pero si ustedes me ponen una maceta en plena calle, pues sí. evidentemente no creo que estén muy bien que digamos. Exacto, claro. Ujú. Si usted tuviera control total por una semana, ¿qué cambiaría en Quito? Bueno, yo creo que hay que hacer muchas cosas en la ciudad de Quito. Una de ellas, necesitamos un municipio que sea muchísimo más amistoso para la ciudadanía, que cuando la ciudadanía tiene algún reclamo o alguna solicitud, pueda ser atendida de forma rápida y de forma eficiente. Creo que es un primer elemento. Un segundo elemento es que debemos ser mucho más eficientes a la hora de invertir. El año pasado nosotros tuvimos más o menos como 1.000 millones de dólares en presupuesto y de esos 1.000 millones de dólares, lastimosamente, 200 millones de dólares no se utilizaron. No se utilizaron en temas como seguridad, como movilidad. Entonces necesitamos ser mucho más eficientes en la gestión. Y evidentemente la eficiencia va acompañada de transparencia. Claro. ¿Usted cree que se necesitan más espacios para las personas de la tercera edad? Sí, yo creo que necesitamos más espacios, no solamente para los adultos mayores, necesitamos más espacio absolutamente para todos. Y también recapitulando con un tema que les había mencionado, hay estudios que señalan que una ciudad con más árboles, con más áreas verdes, es una ciudad que va a tener menos problemas de la salud mental, que vamos a tener ciudadanos, gente con menos depresión, con menos ansiedad, con menos estrés. Claro. Entonces necesitamos evidentemente más espacios de esta naturaleza. Más espacios verdes. Y hablando sobre lo que es la tercera edad y los espacios, ¿qué opinas sobre la ley que fue ya aprobada, ¿no? De lo que le quitan un porcentaje al municipio. Cuando también eso puede ser, o no sé a qué también se puede basar, si solamente es la parte administrativa, como las propagandas y toda la gente cómo se montaba porque decían que van a perder colegios, que se va a perder lo que es Casa y Somos, el patronato y todas esas cosas. Yo les había mencionado a ustedes que uno de los valores más importantes de la política es ser coherentes. En ese contexto, también les había mencionado, el año pasado como municipio tuvimos más o menos 1.000 millones de presupuesto. De esos 1.000 millones de dólares, más o menos utilizaron 800 millones de dólares. Yo fui muy crítico del alcalde Pavel Muñoz porque no utilizó 200 millones más que se necesitan en obras y servicios para la ciudad, para mejorar la calidad de vida de todos. Pero con esta ley no se resuelve ese problema. Lo que hace la ley es reducirle casi 400 millones de dólares al municipio de Quito. Entonces, si yo estoy bregando, estoy luchando, estoy trabajando para que el municipio de Quito cuente con 1.000 millones de dólares que se traduzcan en obras y servicios para la ciudad, no puedo estar de acuerdo con una administración como la de Pavel Muñoz que utiliza 800 millones de dólares y no puedo estar de acuerdo con una medida como la del gobierno nacional que pretende reducir el presupuesto a 600 millones de dólares. Porque menos recursos necesariamente va a significar menos obras y menos servicios. Entonces, ahí hay una primera afectación, en términos muy gruesos. En términos ya más puntuales, la ley hace un análisis totalmente errado, porque la ley lo que dice es que el municipio tiene que invertir en cemento. Y resulta que los 60 y piquitos funcionan con infraestructura adecuada, ciertamente, pero también funcionan con talleristas para promover las actividades de nuestros adultos mayores. Las unidades educativas funcionan en aulas, ciertamente, pero también funcionan con profesores que son los encargados de impartir las clases. Las unidades de salud. Necesitamos una infraestructura hospitalaria de primera calidad. Por supuesto que sí, pero necesitamos también de psicólogos y psiquiatras para atender a 47,000 personas en materia de salud mental. O necesitamos veterinarios en la unidad de bienestar animal para atender a más de 122,000
animalitos que han sido esterilizados. Entonces, la inversión no solamente es cemento, también hay inversión social y la ley anula ese concepto, lo cual ciertamente es inconstitucional. Por eso, yo la semana pasada, el lunes de la semana pasada, presenté la primera acción pública de inconstitucionalidad en contra de esa ley. Claro, porque sabemos que son varios, o sea, que patronatos, casas somos, colegios municipales, que se llegarían a cerrar todas las personas a donde irían, más los chicos que están formándose, educándose. Solamente en el caso de los 60 y piquito hablamos de una afectación a más de 23.000 adultos mayores. Y evidentemente a eso hay que sumar los estudiantes de las unidades educativas, hay que sumar a los pacientes de las unidades médicas. Yo les mencionaba 47.000 personas atendidas en salud mental, que además a partir de la ordenanza de salud mental, hoy tenemos servicios que funcionan 24 horas del día, los 7 días a la semana, con nuestros psicólogos, con nuestros psiquiatras, que están tanto en las unidades médicas, pero también a través de la modalidad de telemedicina. Entonces, son estos pasos los que no podemos retroceder. Claro. Ya. ¿Qué piensa su familia sobre los videos que realiza? Tal vez le dan una opinión, están de acuerdo, están en desacuerdo. Bueno, mi familia en términos generales siempre ha mostrado su resistencia a que yo participe en la política, por todos los motivos que les he explicado y que todavía no hemos tenido posibilidad de conversar. Ciertamente un tema que es muy delicado es que uno tal vez, porque ya está acostumbrado a la política, pues puede asimilar mejor la crítica. Para la familia resulta mucho más complicado de que a uno le estén insultando con o sin razón. Claro. Entonces yo creo que esos temas son mucho más complejos y a eso hay que sumar algunas cosas que aprovecho también para comentarles. Había el video de la persona que se había estacionado en un letrero que decía no estacionar, que estaba en las puertas de un hospital. Esa persona me siguió una acción judicial. Enhorabuena, evidentemente no tenía ninguna razón de ser y la jueza me dio la razón a mí. Pero también son momentos De tensión, ¿qué pasa? de tensión, ciertamente, de estrés, y que evidentemente uno tiene que enfrentarlos porque es lo que corresponde. Entonces, todo eso influye en el círculo familiar. Claro. ¿Alguna vez te han amenazado? Sí, varias veces. Varias veces, sin embargo, eso no nos ha detenido y continuamos trabajando. Si mañana dejara usted la política, ¿a qué se dedicaría? Bueno, habría que hacer una distinción porque yo les había comentado, yo estudié en la Universidad Complutense de Madrid. Yo soy de profesión analista político. Entonces, eh, ciertamente me apasiona la política. Ahora ya no me limito únicamente al análisis, ahora soy un actor político. Claro. Seguramente si dejara la participación activa en la política, siguiera analizando, estudiando la política, me dedicaría a la docencia, por ejemplo, y evidentemente contribuiría a la sociedad desde ese punto de vista. ¿En algún momento te han ofrecido algo para que guardes silencio? ¿Para tu silencio? Sí, pero más creo que han sido las amenazas. Pero igual, ni las amenazas ni cualquier favor ilegítimo nos va a detener en nuestro trabajo. Claro. Por lo que están bien haciendo bien el trabajo. Claro, eso sí es verdad. Tal vez ha sentido en algún momento alguna derrota como concejal. Sí, varias veces, porque además nosotros, al menos en mi caso, yo soy de minoría en el Consejo Metropolitano, soy una persona en un cuerpo colegiado de 22. Muchas veces hemos presentado algunas propuestas y esas propuestas no han tenido el apoyo necesario. De hecho, la mayoría de veces ha sido así. Temas además que yo considero que son importantes trabajarlos. Por ejemplo, nosotros trabajamos arduamente en la construcción de la ordenanza de limitar y regular la pirotecnia en Quito. Lastimosamente, este es un tema que hasta el día de hoy no ha sido aprobado. Tenemos varios proyectos de ordenanza que no han sido tratados, varios procesos de fiscalización que nosotros
Advertimos en su momento, les comentaba yo el caso de los 6 camiones recolectores de basura que se compraron en diciembre, y de diciembre del 2024, y a partir de mayo a julio del 2025 dejaron de funcionar. Nosotros en agosto y septiembre del 2025 tratamos de que el Consejo Metropolitano analice este tema. No tuvimos los votos, no tuvimos los votos. A la cuarta oportunidad recién se trató el tema. Y resulta que paralelamente, luego en el mes de diciembre, un informe de la Escuela Politécnica Nacional señala que los camiones no cumplían las condiciones técnicas, no eran aptos y que tenían además fallas ocultas. Entonces, son temas en que teníamos la razón, que nos dio la razón en este caso el informe pericial de la Escuela Politécnica Nacional, pero que lastimosamente cuando pudimos tratarlo eso a su debido momento, nos cerraron las puertas y no pudo haber sido tratado en el Consejo Metropolitano. Claro. ¿Cómo debería verse Quito en 10 años? Bueno, yo espero que Quito en 10 años sea una ciudad muchísimo más moderna, muchísimo más amigable, tanto con el municipio, tanto entre nosotros como vecinos y vecinas. Creo que hacia allá debemos apuntar, una ciudad más ecológica, una ciudad más inclusiva. Creo que son los grandes desafíos que tenemos por delante. ¿A futuro se ve como alcalde? Yo creo que toda persona que estamos en la política mentiríamos si es que no nos interesaría servir a nuestra ciudad, a nuestro país. De hecho, yo con muchísima honestidad siempre he dicho, con un ámbito muy soñador, yo he dicho que si a mí me gustaría ser presidente de la República, por supuesto que me gustaría ser presidente de la República para servir a mi país. Creo que ahí hay un espíritu de servicio. Sin embargo, también son temas que hay que analizarlos a su debido momento. En este momento yo considero inoportuno cualquier anuncio de alguna precandidatura. He sido muy enfático, por ejemplo, en criticar a Pavel Muñoz. Yo creo que él en vano anunció su precandidatura cuando debía estar concentrado en trabajar por la ciudad de Quito. Para eso fue electo. Pasa lo mismo con los concejales. Hemos sido electos para trabajar en resolver los problemas que tenemos como ciudad. Mal haría yo, entonces, en estar anunciando una candidatura o precandidatura. Y pasa lo mismo con los asambleístas. Concéntrense en todos en trabajar, que para eso hemos sido electos. En su momento, ya seguramente en los próximos meses, habrá el espacio para que cada uno defina lo que son sus legítimas aspiraciones. Todo el mundo tiene derecho a participar en las próximas elecciones, pero hoy en día tenemos que estar concentrados en trabajar por nuestra ciudad y nuestro país. Bueno, pues vamos llegando ya casi al final de la entrevista. Tenemos como una rondita de unas preguntas rápidas que tiene dos opciones para elegir. Con la que usted se Verdadero y falso. identifique, y usted la que más rápido se le venga a la cabeza. Entonces sería, ¿política tradicional o política digital? Es una muy buena pregunta y también es un tema de muchísima reflexión. Yo creo que las redes sociales han cambiado radicalmente la forma de hacer política. Creo que es importante saber comunicar, pero también creo que hay que ser honesto a la hora de comunicar. Uno no puede comunicar lo que no es su esencia. Entonces, ahí nos remite a tal vez una visión de la política tradicional, seguir trabajando con los barrios, con la gente, saber sus problemas. Solo así se puede conocer a la ciudad. Y entonces, creo que ambas perspectivas son importantes. ¿Popularidad o impacto real? Impacto real. ¿Disciplina o estrategia? Disciplina. ¿Poder o servicio? Servicio. ¿Alcaldía o asamblea? Oh, discúlpeme, me regreso también. Yo creo que es necesario muchas veces también el poder para servir. Y la vocación de servicio va vinculado también a una vocación de poder. ¿Se puede servir no teniendo poder? Por supuesto que sí, pero se puede tener mayor impacto teniendo el poder para servir mejor. ¿Alcaldía o asamblea? Alcaldía. ¿Debate o acción?
También es muy buena pregunta. No puede haber Una lo uno sin lo otro. Ujú. Yo creo que es necesario primero reflexionar. Y es importante poder expresar lo que uno piensa. Pero también es importante poder escuchar. Tal vez personas que coinciden con uno, tal vez personas que discrepan. Porque eso nos ayuda a reformularnos y eso nos lleva a otra acción. ¿Negociar o confrontar? Yo prefiero negociar o prefiero dialogar, sería mejor dicho la palabra. Porque negociar a veces también tiene un tinte más, un doble sentido. Por sí, ahí. un doble sentido. Ya. ¿Mayoría o principios? Principios. Mm. Ha habido también un debate muy importante. Así mismo, desde la ciencia política hay un debate muy antiquísimo. Hay un pensador que es Max Weber que planteaba la ética de las responsabilidades versus la ética de las convicciones. Ujú. Entonces, yo me inclino por esto que se conoce como la ética de las convicciones, defender los principios. Hay otras personas que dicen que tienen una inclinación más por la ética de las responsabilidades y es en función del resultado definir su postura. Yo tengo ahí mis dudas. ¿Centro, norte o sur? Y yo prefiero el norte. Porque además soy del norte y yo con mucha sinceridad. Pero también les quisiera decir que si es entre urbano y rural, prefiero lo rural. Es que sí, un pueblito. ¿Metro o bus? Esa es muy buena pregunta. El alcalde Pablo Muñoz, por ejemplo, ha planteado una propuesta que es la extensión del metro hasta acá la Ofelia. Ujú. Esa propuesta significa 800 millones de dólares de inversión. Y eso va a significar servir más o menos a 50.000 personas más, que es lo que se estima. Hoy el metro de Quito utilizan 200.000 personas. Y con la extensión del metro hasta la feria se plantea de que podríamos tener 250.000 pasajeros más. Entonces, si me preguntan, ¿quisiéramos extender el metro de Quito a toda la ciudad de Quito? Por supuesto. Por supuesto. ¿A quién no le gustaría tener el metro en todo lado? Sí, ¿no? Pero también hay una realidad y es el tema de los recursos. Entonces, ahí entra otro tema. Yo con esos mismos 800 millones de dólares, incluso con mucho menos, 500 millones de dólares, yo puedo cambiar las 3.000 unidades de buses que circulan en Quito por buses ecológicos, por buses modernos que ofrezcan un servicio de calidad y yo francamente me inclinaría por ello, porque ahí los beneficiarios vamos a ser 3 millones de quiteños. Entonces, sin desmerecer que el Metro de Quito es una obra muy importante y que esperamos que con el tiempo crezca, pero también creo que va de la mano con esto que hablábamos hace minutos atrás de cambiar la movilidad en superficie, no solamente en el subterráneo. Está bien el metro en el subterráneo, pero necesitamos intervenir el transporte público en la superficie. Caso contrario, seguimos teniendo una movilidad caótica. Claro, eso sí. ¿Quiteño paciente o quiteño imprudente? Yo soy paciente, muy paciente. ¿Multa o conciencia? Conciencia. Ujú. También van de la mano, también van de la mano porque hay ruditos. Los malos quiteños a veces son bien rudos y no entienden solamente con educación, sino que también es necesaria la sanción. ¿Izquierda, derecha o sentido común? Izquierda, Ya. ¿Inteligencia o carácter? inteligencia. Bueno, ahora sí. Además que la inteligencia bota el caballo. Va todo de la mano. Ya. Vamos a hacer unas pequeñas preguntitas nomás. Y lo primero que se le venga a la mente. Lo primero que se le venga a la mente. El mayor problema de Quito en una palabra. La movilidad. ¿Te arrepientes de algo? Sí, ¿El sistema te cambia? espero que no. ¿Qué significa para ti estar bien cargado? Bien cargado, llevar muchísima energía y además energía positiva. ¿Algo más que quisiera dejarnos o que quisiera dejar a todos los quiteños que lo van a ver?
No, yo muy, muy agradecido. Ha sido un diálogo muy chévere. Gracias por la invitación. Yo quiero desearles el mejor de los éxitos en esta iniciativa y que además la iniciativa que ustedes han tenido sirva para comunicar, para educar, para sensibilizar a la ciudadanía, a los quiteños y les auguro el mejor de los éxitos. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a usted. Pues de antemano, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y pues esto fue todo con bien Bien cargado. cargado.